La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico en Europa entre los años 1914 y 1918, pero situémonos unos años antes. Alemania se convirtió en una gran potencia política gracias a Bismarck, su canciller, que ideó un sistema de alianzas por distintas razones: la Dúplice Alianza, formada por Alemania y Austria-Hungría, y la Entente de los Tres Emperadores, formada por Austria-Hungría, el Imperio Ruso y Alemania. Se crearon para la defensa contra Francia, por una posible revancha, ya que les arrebataron Alsacia y Lorena. Además, existía un interés común por territorios en los Balcanes. Otro acontecimiento fue la muerte de Guillermo I, emperador alemán. Falleció y su heredero fue Guillermo II, que seguía una política expansionista y agresiva. Eso llevó a la dimisión de Bismarck en 1890. Se inició el periodo de la paz armada. Existían dos bloques militares: la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria y Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Esto llevó a incrementar el tamaño de los ejércitos y la producción de armas. Dentro de las crisis prebélicas estaba la crisis de Marruecos. Este territorio pertenecía a Francia. En 1905, Alemania se posicionó a favor de la independencia de Marruecos. Para evitar la guerra se celebró la Conferencia de Algeciras. La cuestión de Oriente. Austria y Prusia aprovecharon que el Imperio otomano se desmoronaba para aumentar su poder. Además, se repartió Bulgaria entre países vecinos. La crisis del verano de 1914. En junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado por un miembro de la Mano Negra que pretendía la independencia de Serbia. Austria le planteó a Serbia investigar el asesinato, a lo que Serbia se negó y Austria declaró la guerra. Esto dio lugar a múltiples conflictos entre países. Así estalló la Primera Guerra Mundial. La guerra duró de 1914 a 1918. Existieron dos bandos: los imperios centrales, que eran Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, y la Triple Entente, formada por Francia, Rusia, Reino Unido, Italia, Rumanía, Grecia, Estados Unidos, China y Japón. La Primera Guerra Mundial se divide en 4 fases. Guerra de movimientos. En esta etapa los alemanes quisieron derrotar a Francia para más tarde atacar a Rusia. Esto fracasó y los franceses derrotaron a Alemania en la batalla de Marne. En la guerra de posiciones ya había miles de soldados en trincheras. Los alemanes decidieron romper el frente occidental en la batalla de Verdún y la batalla de Somme. Por otra parte, el Triple Entente atacó zonas secundarias y comenzó también una guerra submarina. El año decisivo. Tras la revolución bolchevique, el frente ruso se retiró del conflicto. Más tarde, Estados Unidos entró a la guerra a favor de los aliados. La ofensiva de 1918 y el final de la guerra. Con el Tratado de Brest-Litovsk, los alemanes y rusos firmaron la paz. Francia atacó a todos los frentes y finalmente los imperios centrales se rindieron. El armisticio entre Alemania y los aliados se firmó en 1918. Esto dio paso al final de la guerra. Las consecuencias de la guerra. La guerra provocó la muerte de 8 millones de personas y la destrucción de varios territorios. Esto provocó un endeudamiento de los países. La Paz de París fue un conjunto de tratados firmados con los siguientes objetivos: impedir el surgimiento de Alemania, conseguir un equilibrio de poderes entre los vencedores y mantener aislado a Rusia. Más tarde se creó la Sociedad de Naciones, una organización internacional que se creó para lograr una paz justa. Existieron cambios territoriales. Alemania entregó sus colonias a la Sociedad de Naciones. El Imperio Austrohúngaro se dividió en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano cedió territorio a diversos países y se convirtió en la República de Turquía. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania se independizaron. Polonia se convirtió en un país. Y Rumanía recibió Transilvania. Y así fue la Primera Guerra Mundial.